Esperamos un poco, ¿están todos los compañeros? ¿Cómo lo vemos? Es que... También por no tener prensa, Rocío. ¿Sí? ¿Preparado ya? Bueno, pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa en la que, como pueden comprobar, me encuentro muy bien acompañada de destacados juristas que van a contribuir a mejorar el ordenamiento jurídico de nuestra región. Me acompañan Domingo Expósito, director general de Función Pública, una pieza clave en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, y los miembros de la comisión de expertos que a continuación les presentaré, y que hemos constituido para analizar la normativa vigente en materia de función pública y efectuar propuestas de reforma que nos permitan avanzar hacia lo que queremos, hacia una Administración conectada con la realidad, una Administración más cercana, una Administración rápida, eficaz en la detección de necesidades y, sobre todo, una Administración que solucione problemas. Una Administración que retome lo que indica el artículo 2 de la Ley de Función Pública, la Ley 13/2015, cuando enumera cuáles son los principios básicos de funcionamiento de las administraciones públicas en esta materia, en materia de función pública. Una Administración que se encuentre al servicio de los ciudadanos y de los intereses generales, que actúe con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico, que crea firmemente en los méritos, en igualdad, en capacidad y en publicidad, en el acceso, en la provisión y en la promoción profesional.
Una Administración que trabaje de manera eficaz, eficiente en la planificación y en la gestión integrada de los recursos humanos. Una Administración que cree firmemente en la negociación colectiva, que cree en la participación, de los representantes sindicales y en la determinación de las condiciones de trabajo y del gran papel que estos sindicatos juegan en la misma. Una Administración que promueve la estabilidad en el empleo público, que actúa con profesionalidad y que actúa con transparencia. Estos principios básicos, estos principios esenciales que deben estar muy presentes en la revisión que hoy iniciamos y que tiene como eje principal a aquellos que de una y mil veces y mil maneras decimos constituyen el principal activo de las administraciones públicas, de esta Administración, que son los empleados públicos. Desde un primer momento, el Gobierno de la presidenta María Guardiola ha mostrado un firme compromiso con la mejora del desempeño profesional de los empleados públicos, de sus carreras y, con carácter general, de la regulación de la función pública en nuestra región. Debo recordarles, como acabo de hacer hace un momento, que esta ley, que la ley que regula la función pública, es del año 2015. Han transcurrido más de 9 años de su aprobación. Es necesaria una actualización, una revisión y, sobre todo, un desarrollo que hasta el momento no ha tenido lugar. En aspectos tan importantes como la selección de personal, la provisión de puestos de trabajo, el régimen retributivo o la clasificación y ordenación del personal, seguimos utilizando reglamentos que datan de mediados de la década de los 90. Este Gobierno considera imprescindible dotarnos de un cuerpo jurídico normativo adaptado a la nueva realidad social, a la que tenemos ahora, con un nuevo marco tecnológico, académico y laboral que poco tiene que ver con el momento de elaboración de esa normativa vigente y con la que seguimos trabajando. A todo ello, a la necesidad de actualización de esta normativa, hay un hecho objetivo que nos preocupa y mucho. En el año 2030, antes del año 2030, se van a jubilar un 25% de los empleados públicos de la Administración General de la Junta de Extremadura. Tenemos que estar preparados para ello. La transición y la transferencia del conocimiento tiene que realizarse desde ya para asegurar que todo ese conocimiento, que todo ese bagaje no se pierda. Y este momento también es clave para diseñar las bases de esa función pública extremeña que queremos, de la función pública extremeña del futuro. Y en este diseño no estamos solos. Desde nuestra consejería no estamos solos para acometer esta tarea. Contamos con los maravillosos juristas, con los grandes profesionales que me acompañan y que ahora sí les paso a presentar. A mi derecha se encuentra doña Carmen Bravo Díaz. Es licenciada en Derecho y Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Accedió a la judicatura y actualmente Carmen es magistrada especialista en la jurisdicción contencioso-administrativa en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Y quiero enfatizar esto porque esto es muy difícil, Carmen. Ser especialista en esta materia implica unas pruebas de acceso muy complicadas y esa especialidad no es nada fácil de conseguir, por lo tanto, enhorabuena. También destaca su labor como docente en el Instituto Nacional de Administración Pública y también en el Máster de Derecho Local de la Universidad de Extremadura. Muchas gracias, Carmen. A mi izquierda tenemos a don Juan José Torres Ventosa. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura y abogado del Estado. En esta condición, en la condición de abogado del Estado, ha sido abogado jefe de la Comunidad Autónoma de Extremadura y anteriormente jefe del Servicio Jurídico Regional de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha. También ha sido abogado del Estado jefe en Palencia. Cuenta con una importante vocación investigadora, con varias publicaciones en revistas especializadas y también ha ejercido como ponente, como docente en diversas titulaciones universitarias. En la actualidad, todo ese conocimiento lo ha llevado al ámbito privado y es socio de uno de los principales despachos de nuestro país. Contamos también con la presencia de un compañero de la Facultad de Derecho, de don Pedro Brufau Curiel, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura y muy próximo a la cátedra, me aventuro a decir.
Tiene el doctorado en Derecho Administrativo por la Universidad Carlos III de Madrid, completa su formación con máster internacional en Estados Unidos y es un investigador especializado en estas materias, en cuestiones relativas al empleo y al patrimonio público. Ha realizado dictámenes para distintas administraciones públicas, centrados principalmente en su especialidad, en ese derecho administrativo, en el derecho regulatorio y de la competencia, en el derecho deportivo, en el derecho ambiental y en el derecho de la energía. Es autor de un incontable número de publicaciones, ponente habitual en congresos nacionales e internacionales y con una dilatada trayectoria en el estudio del objeto de esta comisión, que es la función pública. Como pueden ustedes comprobar de esta brevísima reseña, los currículum de los grandes profesionales que me acompañan, contamos con los mejores para abordar un análisis exhaustivo de la normativa vigente en materia de función pública, que parta de esa norma del año 2015 y de los reglamentos previos dictados al amparo de la misma, y que elabore un informe que esperamos tener a finales de este año, del año 2024, con distintas propuestas. Contamos con los mejores para que arrojen luz sobre cuestiones tan importantes como los procesos de selección, como la provisión, como los sistemas retributivos de la formación o como la carrera profesional. Tenemos compromisos normativos que no se han cumplido en estos últimos años. El artículo 39 de la Ley de Función Pública alude a una ley, a la Ley de Cuerpos y Escalas del Personal Funcionario, que no se ha emitido, que no se ha llevado a cabo. Nosotros queremos impulsarla y, por supuesto, llevar a cabo este compromiso legal. Esto es una norma necesaria que servirá para reestructurar el actual sistema de clasificación y de ordenación del personal funcionario y poner el acento en contar con perfiles profesionales que se adapten a la situación actual, a la nueva realidad, a la realidad del momento, a la situación actual del mercado de trabajo, o que tengan en cuenta esa especialización. Nos preocupan y mucho los procedimientos de selección. Tenemos que ser mucho más rápidos, tenemos que ser mucho más ágiles y también tienen que adaptarse a esas necesidades del momento. En definitiva, con esta comisión de expertos, con estos expertos y con cualquier otro agente que se quiera sumar también a medida que vayan avanzando los trabajos para colaborar, para participar con los agentes sociales, de la mano de los agentes sociales en esa construcción de esa función pública del futuro, cambiaremos nuestra región, cambiaremos esta normativa y cambiaremos la función pública de Extremadura. Y vamos a realizar más cosas a lo largo de este año. También aprovecho para avanzarles que en sede de este estudio que queremos acometer acerca de la función pública, en el mes de junio vamos a realizar un congreso internacional que se va a celebrar en Mérida de la mano de NTT Data. Saben que es una empresa que ha realizado un diagnóstico de la situación actual de la Junta de Extremadura, de toda la Junta de Extremadura en cuanto a personal, y vamos a realizar un congreso en Mérida en el que se va a evaluar, se va a examinar cuál es el futuro de esa función pública. Son distintas actuaciones que queremos acometer porque para nosotros esos empleados públicos sí que son una prioridad. Para nosotros la administración pública es una prioridad. ¿Por qué? Porque llega a lo más importante, que sin duda es la ciudadanía extremeña. Muchísimas gracias. Quedo a su disposición para responder a cualquier pregunta que deseen formular. Gracias. Hola, muy buenos días. Aquí. Hola. Buenos días a todos. Entiendo que esta comisión, cuando a final de año presente su informe con sus conclusiones, empezará a partir de entonces un proceso, un trabajo para redactar una nueva ley de la función pública en Extremadura para todo el ámbito y su desarrollo, claro está. Eso es. El objetivo de la comisión es examinar el ordenamiento jurídico vigente, partiendo de esa ley del año 2015, pero también el resto de disposiciones reglamentarias, y acometer sin ningún límite. Estaremos deseosos de ver en todos los ámbitos en los que trabajéis
pues una reforma integral de toda la función pública. Y lo haremos escuchando a todos y lo haremos partiendo de un examen jurídico. Son destacados juristas que van a evaluar todo ese cuerpo normativo, pero por supuesto contando con el resto también de instituciones y de entidades que quieran colaborar en esa construcción de la función pública. En diciembre presentaremos el trabajo, o por lo menos lo tendremos, y procederemos a la presentación inminente, por supuesto, a los medios de comunicación. Buenos días. Hola, Juan. Bueno, entiendo que el objetivo entonces es hacer la ley el año que viene, o no se plantea un plazo. Y la segunda, ha comentado el tema del acceso a la función pública, que es quizá lo más complicado, ¿no? No sé cómo se puede conjugar, si tienen ya alguna idea, agilizar ese acceso, porque tenemos ese problema de jubilaciones, con todos los requisitos de igualdad, mérito, capacidad, con cómo son las oposiciones ahora, que son bastante largas, ¿no? En cuanto al plazo, lo único que sabemos a día de hoy es que el informe va a estar en diciembre del 2024. O sea, comenzamos los trabajos hoy. Comenzamos esa labor de análisis de la normativa vigente y van a desarrollar ese trabajo a lo largo de esta anualidad. Nosotros queremos que cuanto antes se acometa la modificación de la norma y sobre todo también del desarrollo reglamentario, pues muchísimo mejor, pero no puedo establecer un calendario concreto de cuándo van a estar los cambios normativos y cómo se van a impulsar. Y en cuanto al acceso, eso es precisamente lo que nos preocupa. Tenemos necesidades muy importantes cada día en los distintos ámbitos de las distintas consejerías y tenemos que poder atenderlas porque está en juego la prestación de servicios. Tenemos que poder llegar a concitar eso, a conciliar eso, ese acceso en esas condiciones básicas de igualdad, mérito y capacidad, de que acceso a la función pública pues cumpla con todos esos requisitos constitucionales y al mismo tiempo ser más rápido, y en ello vamos a trabajar. Buenos días. Yo quería plantearle dos cuestiones. Una sobre la ley de función pública, porque comentaba que para 2030 las previsiones estaban en un 25% de jubilaciones. Ante ese escenario, ¿cuál puede ser la solución o lo que plantee la nueva ley de función pública? Y luego quería preguntarle sobre impuestos, porque desde que comenzó el Gobierno ya se han suprimido algunos, otros se han adaptado. No sé cómo está ahora mismo la situación, si sobre los impuestos que estaban previstos tocar se han tocado ya todos, un poco el calendario, y si, una vez que ya han pasado varios meses desde la toma de posesión del nuevo Gobierno, se ve la necesidad de adaptar o de suprimir algún otro. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues la jubilación nos preocupa y mucho. Hemos dado esa cifra que creo que debe resultar alarmante. Prácticamente un 25% antes del 2030 se va a jubilar y tenemos que estar preparados para ello, preparados para el relevo, para que todo ese conocimiento no se pierda, para que las personas que entren en la Administración ya de partida cuenten con todo ese bagaje de aquellos que se marchan, agradecer los servicios prestados, valorizar todo ese conocimiento y trasladarlo, y trabajar para que ese proceso de relevo y de recambio sea lo más rápido posible, garantizando esas condiciones de acceso al empleo público y a la función pública. Preocupación máxima, pero también lo queremos ver como una oportunidad de reestructurar, una oportunidad de ver dónde están las necesidades reales y de cubrir esos puestos que responden a esas necesidades reales. Por lo tanto, estamos trabajando ya desde que tomamos posesión en ello y con la firme preocupación y el firme propósito de responder a ello de la mejor manera posible. Y en cuanto a la fiscalidad, pues como usted muy bien ha dicho, en 50 días aprobamos un decreto introduciendo cambios muy importantes con efectos retroactivos en figuras impositivas tan importantes como el IRPF. Después avanzamos en el resto de impuestos, en el impuesto sobre el patrimonio, en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, en el impuesto de matriculación, y todo obedece a la idea clara de este Gobierno de hacer justicia tributaria, de que tributar en Extremadura sea justo, de que responda a los principios de igualdad, de capacidad económica del artículo 31 de la Constitución española, y ahí trabajamos cada día. Seguimos analizando el resto del sistema tributario autonómico, no solamente los impuestos, también las tasas y los precios públicos, para hacer eso, justicia tributaria.
Solo una cosa, ¿habrá nueva ley de la función pública antes de que termine esta legislatura? Hemos iniciado hoy, en el año 2024, esos trabajos, o sea que espero que sí, por supuesto, que podamos contar con esa nueva normativa después de todo el enriquecimiento al que queremos someterla, toda que se nutra de los que saben en esta materia, que son sin duda los agentes sociales que cada día los sindicatos trabajan con los empleados públicos de la mano, conocer la opinión de los empleados públicos y con posterioridad iniciar la tramitación parlamentaria. Por lo tanto, yo espero que sí, que contemos antes de que finalice con esa ley de función pública. Un detalle, sabe que a los periodistas nos gustan mucho los números. Yo encantada. ¿Recuerda qué número de funcionarios tiene la Administración Pública extremeña en general? Tanto el SES, educación... Sí, en todo, ese dato es clave, en todo en torno a 60.000. Es que va a ser un proceso de jubilación que va a afectar a prácticamente todos los servicios y hay que hacerlo muy bien. Y en ello estamos trabajando. Pero lo queremos valorar positivamente, pues como el descanso debido a una generación que ha entregado su vida en la prestación de ese servicio público, al que vamos a estar muy agradecidos y así lo vamos a hacer por primera vez en esta anualidad con un acto de reconocimiento. Y sobre todo lo que queremos es trabajar para reestructurar también, aprovechando esta situación y ver dónde es necesario potenciar esos empleados públicos para prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Los datos de las personas que me acompañan, que son los verdaderos protagonistas de hoy, o sea que espero que nos centremos en ellos y que realmente, porque es de agradecer que personas con esta dedicación profesional máxima, al máximo nivel, decidan de manera desinteresada colaborar con nuestra consejería, formando parte de esa comisión de expertos, analizar la normativa y efectuar propuestas. Yo quiero ensalzarlo, volver a darles las gracias. Para nosotros es un verdadero honor contar con ello y por favor pediros eso, que los verdaderos protagonistas de la comisión sean las personas que me acompañan. Os pasamos un resumen de su currículum para que lo podáis publicar si lo estimáis oportuno. Gracias. Muchas gracias. Bueno, tengo la garganta. ¿Nos hacemos unas fotos, Marta? ¿Nos hacemos unas fotos? ¿Sí? Pero yo creo que nos va.